Nosotros nos vamos a referir al tema a partir del impedimento de entrada a nuestro país del ex primer ministro Claude Joseph y también el impedimento igualmente a líderes de pandillas que controlan a la nación vecina. Sobre las causas de esta suspensión, vamos a conversar con el agudo analista político, tal como anunciamos antes de la pausa, Francisco Tavares, el demócrata. Francisco, qué placer recibirte en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, Miralba. El honor siempre es mío de conectar con esta gran producción de Esto No Tiene Nombre, con toda la audiencia que conecta por La Nota Diferente y cada una de las plataformas de streaming, y sobre todo contigo. Siempre te sigo, te admiro y te decía también, fuera del aire que me encanta esa combinación de belleza, de inteligencia, pero sobre todo de la puerta que abre con andar en esa gran agenda que tienes. Gracias, Francisco. El afecto y el aprecio es mutuo. ¿Qué es lo que sucede con Claude Joseph? Yo particularmente te planteo mi opinión. Yo creo que Claude Joseph lo que realmente tiene es trazada una agenda política con la República Dominicana. Claude Joseph, a mi juicio, está haciendo exactamente lo mismo que los extremistas aquí hacen con el tema haitiano. Eso mismo, pero él lo hace igual en Haití. ¿Qué te parece a ti? Sí, es un punto de vista que tiene no solamente mucha aquiescencia, sino sentido, Miralba, pero aquí me gustaría aderezar un poco tus planteamientos con elementos que hay que, sin lugar a dudas, prestarle atención. El lobby del anti-haitianismo en República Dominicana y el lobby del antidominicanismo en Haití ha alimentado un discurso histórico que sin lugar a dudas siempre ha sido parte de intereses ocultos. Un empresariado en República Dominicana que hace posible que el contrabando, que la evasión y que el tráfico de ilegales alimente muchos de sus negocios, afectando la soberanía y la autodeterminación del territorio del lado dominicano, no desde el punto de vista nacionalista, sino desde el peso que tiene una corriente migratoria constante, desnacionalizando sectores que generan empleos donde los dominicanos deberían ser la prioridad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay sectores naturales donde el desarrollo humano, donde el desarrollo económico en todos los países del mundo va generando un vacío de atención, de empleos que los nativos de ese territorio, llámese como sea el país en cuestión, no les interesa. Y eso es parte del desarrollo. Que los dominicanos no les interese estar activamente en la producción agrícola y que puedan hablarle a un empleo más calificado es parte del desarrollo mismo. Es lo que pasa con los mexicanos, con lo que pasa con los dominicanos en Puerto Rico, con los nicaragüenses, con los salvadoreños, con Centroamérica, que ocupa plazas laborales en países desarrollados como Estados Unidos, donde el presupuesto destinado y la labor misma ya no es de interés. Lo que ha pasado en República Dominicana es que esa mezcla entre las variables económicas, nacionalistas, de corte histórico, social, han tenido también un impacto en Haití, donde ONGs, partidos políticos, líderes empresariales han asistido a buscar financiamiento, vendiendo la idea de que somos los dominicanos los que financiamos las armas de las pandillas de Haití, de República Dominicana tenemos un plan para destruir Haití, que Haití está en gran medida hoy como está, precisamente porque los dominicanos queremos destruir Haití. Entonces no se trata de un tema de identidad, no se trata solo de una agenda política, no con Claude Joseph, sino con la élite política haitiana que desde Vargas Llosa y mucho antes ha contratado un lobby internacional con una diplomacia haitiana activa para desacreditar la imagen de la marca país de República Dominicana. Y es algo muy complejo mirarlo. Cuando lo miras más allá del interés de un individuo que quiere construir un discurso nacionalista en Haití para tener una opción de poder. ¿Qué pasa con Claude Joseph específicamente? ¿Por qué en este momento ahora el gobierno dominicano decide impedirle la entrada al ex canciller? Bueno, hay que recordar un poco el contexto, haciendo el ejercicio comunicacional de corte referencial, que Claude Joseph desafía al presidente Luis Abinader, le llama mentiroso, señala y responsabiliza al primer mandatario dominicano en reiteradas ocasiones
con la visita del presidente en la Cumbre de las Américas, el discurso del presidente Luis Abinader en Naciones Unidas. Hay que recordar que esto no lo hace Claude Joseph solo, sino que también el primer ministro Ariel Henry dio unas declaraciones señalando que se habían llegado a acuerdos migratorios entre el presidente Abinader y él, cosa que luego el gobierno dominicano, correcto, el presidente Luis Abinader desmintió, un tema muy delicado. El presidente no está facultado para admitir y para autorizar la entrada de migrantes en estatus ilegal, porque eso lo regula la Constitución y la Ley General de Migración, no el presidente. Entonces, en esa guerra, ya Claude Joseph ha venido, si se quiere, lacerando y afectando la imagen, la credibilidad del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y personalizando un discurso estratégicamente, hay que decir, y brillante de parte de Claude Joseph, porque ante la carencia y la reciprocidad de que quien le responda a Claude Joseph sea el canciller dominicano, él en su condición de ex canciller logró homologar el debate colocándose él a la altura del presidente Luis Abinader. Lo que derrama el vaso, esa última gota, es que ya no solamente los ataques internacionales, su agenda política, Miralba y toda la audiencia, sino que Claude Joseph está sindicado. Eso es un elemento importante en medio de todo esto, como alguien que presumiblemente participó en el magnicidio que le quita la vida al presidente Jovenel Moïse, y que así como él también está sindicado en otra línea de investigación. Y que, perdón, al día de hoy no se sabe absolutamente nada. Pero sí se sabe, mira, y qué bueno tu señalamiento, que prácticamente lo que pasó con el magnicidio, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, fue muy parecido a lo que históricamente pasó con Julio César. Recordemos que en la historia los crímenes de Estado, cuando benefician a más de un sector, esos sectores se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasó con Julio César cuando estaba en el Senado romano? Que todos le dieron con la daga y le pasaron el puñal a Brutus. Y es la frase histórica cuando Julio César dice, hasta tú, Brutus, hasta tú. Porque cuando tú estás y presencias un asesinato, un crimen de Estado de esta naturaleza, la garantía de que nadie salga ileso y de que nadie exponga de dónde viene la amenaza es que la mayor cantidad de sectores hayan participado. Y eso pasó con el presidente Jovenel Moïse. No solamente Claude Joseph, sino también el jefe de la policía vinculado, el actual primer ministro, incluso con audios, el Departamento de Estado y diarios como The New York Times sacaron una línea de investigación donde llamadas telefónicas de los autores materiales horas antes de cometer el hecho, habían tenido un intercambio con en ese momento a la espera de ser primer ministro Ariel Henry, y pasó lo mismo con Claude Joseph. Entonces esa élite haitiana, militar, política, económica, se ha puesto de acuerdo para desestabilizar Haití. Llegó a su punto más álgido cuando prácticamente la gran mayoría de actores traicionan la continuidad de Estado y participan y apoyan, uno de manera directa, otros por omisión y complicidad, para arrebatarle la vida al presidente Jovenel Moïse. Esto conecta con Claude Joseph, porque lo que ha pasado en Haití, Miralba, es que antes los partidos políticos y el liderazgo económico se ponían de acuerdo para mantener la estabilidad mínima necesaria en Haití. ¿Cómo se atacaban? Se atacaban porque cada grupo político y económico financiaba una banda, y esas bandas entonces secuestraban y mataban y agredían a esos sectores económicos, empresariales y políticos. ¿Y en qué momento eso se salió de control? Muy interesante la pregunta. Eso se sale de control cuando precisamente quien era el articulador, quien era el armador entre los grupos políticos y económicos era Jovenel Moïse. Cuando entonces se ponen de acuerdo y eliminan a Moïse, pierden ese punto de apoyo que es la estabilidad política de Moïse. Siempre el político es el que tiene la intención de continuar en el poder. Es el que tiene la intención de que el sistema no se quiebre, porque cuando el sistema sucumbe, entonces ya no hay posibilidad
de tener una cuota de poder, porque el político no actúa en la lógica empresarial. El político no actúa en la lógica de las armas y de los crímenes con las estructuras organizadas. El político siempre guarda la forma ante el aparato productivo y toda la sociedad. Cuando matan a Moïse y se lleva a cabo el magnicidio, entonces las bandas toman el control total de la agenda política y económica. ¿Y qué dicen las bandas? Nosotros no vamos a seguir respondiendo a empresarios que se quedan con la mayor tajada y a políticos corruptos, igual que los empresarios, que los políticos que son nuestros jefes y los empresarios nos dan lo que ellos quieren. Y es ahí cuando las bandas toman control de Haití. ¿Qué pasa con Claude Joseph? Que es el único articulador y jugador político que sin tener partido y sin tener apoyo económico, entonces se acerca a las bandas. Y él es el que comienza ahora, tras bastidores, a negociar y un poco también a apostar que Estados Unidos, que Canadá y que Francia lo vean a él como lo que en algún momento fue Aristide. Que fíjate que después de que Aristide es derrocado, que dicho sea de paso, Haití tiene récord de golpe de Estado. Incluso a Aristide le dan un golpe de Estado antes de asumir el poder. Recordemos históricamente. Es el único presidente y el único modelo Haití que le da un golpe de Estado a un presidente electo antes de asumir. Entonces, ¿a qué apuesta Claude Joseph? A armar todo este tinglado con las bandas, que las bandas le cedan el territorio para él poder mostrarle a la comunidad internacional y a los poderes fácticos del empresariado, de la iglesia y del poder militar en Haití. Yo soy el representante de las bandas criminales, en consecuencia yo debo ser el elegido como sustituto de Moïse. Lo peligroso es que todo esto él lo hace articulando acuerdos desde territorio dominicano. Y fíjate que cuando el presidente Luis Abinader toma la decisión de prohibirle la entrada, no es que él trata de venir a República Dominicana a una reunión política o de turismo. Él trató de penetrar a territorio dominicano con los 12 cabecillas de las bandas más temibles de Haití, Miralba. Y eso es muy grave. Así es. ¿Qué se ve a mediano o largo plazo para aliviar esta situación, Francisco? Bueno, yo diría que desde el punto de vista del interés dominicano, el presidente Luis Abinader ha tenido una agenda, ha tenido la visión y ha tenido la determinación de no permitir, de no manejar a medias tintas el tema del riesgo que representa Haití. No desde el punto de vista, y quiero ser enfático con esto, también miren, el discurso del odio, del antihaitianismo no es bueno, porque nos coloca a los dominicanos como algo que no somos. Los haitianos son seres humanos en una debilidad precisamente tan grave que no tienen qué comer, que no tienen cómo atender un parto, una emergencia, al sistema de salud, de seguridad. Ahora, República Dominicana no puede ni tiene capacidad, aunque quisiera, para responder y satisfacer la demanda de esos mal contados 11 millones de haitianos que no se han censado, que tienen que pasar de 15 millones. Los haitianos en el territorio, en el peor de los caos, históricamente hablando, que ha tenido Haití. Entonces, esto hay que verlo, no solo desde el punto de vista nacionalista, esto hay que verlo desde el punto de vista de la seguridad de Estado. La amenaza de Haití no es que Haití nos agreda militarmente, Haití no tiene capacidad militar, Haití no tiene ejército regular. Desde el año de 1991 se abolió el ejército haitiano. La policía de Haití, cuando usted le estudia a profundidad, tiene unos 11, 13 mil agentes. Esos 13,000 policías haitianos mal armados, sin logística, sin entrenamiento, sin capacidad de respuesta, no son una amenaza tampoco para República Dominicana. La verdadera amenaza de Haití para República Dominicana es el hambre, Miralba.